Buenas tardes amigos. Soy Manuel Alejandro en Experiencias de la Vida. Espero que se encuentren bien. Les comento que el canal cada día sigue creciendo, eh, y eso es una gran alegría para nosotros, y todo esto gracias a ustedes amigos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un grupo, un conjunto musical muy antiguo, que da inicio a la música tropical acá en esta parte del continente. Este grupo viene desde Cuba. Estamos hablando de la Sonora Matancera, que es una orquesta cubana fundada en la década de los años 1920 en la ciudad de Matanzas, en Cuba. Creí por conveniente dedicar algunas palabras hacia esta orquesta porque fue un ícono en aquellas épocas. Y hasta ahora se sigue escuchando su música, inclusive en las radios. Algunas orquestas todavía la siguen tocando y nunca van a morir, ¿no? Así que en esta oportunidad vamos hablar sobre todo lo que es su biografía, su vida artística, cómo se formó y todo lo demás. Bueno amigos, eso nomás les quería comentar. Espero de que les guste este trabajito que he realizado. Así que, como siempre, todo depende de ustedes amigos. Si les agrada, por favor, no se olviden de dejar su like, que es muy, muy importante. Ya estamos llegando a los 300 suscriptores, pero los likes no me llegan, ¿no? O sea, de la forma en que estamos esperando. Pero yo sé que cuento con ustedes. Después en cuanto a compartirlo y suscribirse al canal, y yo creo que en esa parte estamos avanzando. Bueno, lo dejo con los versos de Linda y con la narración de la vida artística de la Sonora Matancera. ¿Ok? Cuídense y nos estamos viendo en el siguiente video. Hola, soy Linda, aquí leyéndole los pensamientos del día para experiencia de la vida. Dale al mundo entero la oportunidad de ver la grande que eres. El 12 de enero de 1924, bajo la iniciativa de Valentín Caney y precisamente en su casa se formó el conjunto bajo el nombre de Tuna Liberal, a petición de un partido político local del mismo nombre que solicitó su formación para amenizar sus reuniones y mítines. En sus orígenes era una agrupación en la que prevalecían las cuerdas ya que era el momento del auge del son, y para esto se requerían 4 guitarras acústicas. Su organización fundacional en ese entonces era de la siguiente manera. Valentín Cané, 3. Pablo Vázquez Gobín Bubú, contrabajo. Eugenio Pérez, cantante. Manuel Sánchez Jimagua, timbalitos. Ismael Goberna, trompeta. Domingo Medina, primera guitarra. José Manuel Valera, segunda guitarra. Julio Gobín, tercera guitarra. Juan Bautista Llopis, cuarta guitarra.
En el año de 1926 cambió su nombre al de septeto soprano. Ese mismo año acompaña en el coro a Eugenio Pérez, Carlos Manuel Díaz Alonso Caíto. En 1927 ingresa al grupo Rogelio Martínez Díaz, el gallego, por recomendación de Caíto. Más adelante Martínez sería su segundo director. En ese mismo tiempo se le cambia el nombre al conjunto pasando a ser Estudiantina Sonora Matancera. Con mucho deseo de superación en todo, el grupo viaja a La Habana donde se ponen en contacto con la compañía discográfica RCA Víctor y hacen su primera grabación el 12 de enero de 1928 en formato de 78 RPM. Iniciando la década del 30, la agrupación empezó a adaptarse a los nuevos ritmos que aparecían por la época como también adaptando nuevos instrumentos. Es el caso del piano de cola, que fue tocado por primera vez en el conjunto por Dámaso Pérez Prado, quien años después sería el rey del mambo. En 1935 la agrupación adopta el nombre de la Sonora Matancera y presenta con este cambio un nuevo trompetista, Calixto Leicea, quien reemplazó por cuestiones de salud a Ismael Goberna, quien meses después fallecería. También ingresó en 1935 José Rosario Chávez Manteca, quien reemplazó al renunciante Jimagua en los timbalitos. Humberto Cané hace su ingreso a la agrupación tocando el tres y su padre Valentín Cané empezó tocando la tumbadora. En 1938 se retira Dámaso Pérez Prado y deja la vacante en el piano a Severino Ramos, quien desde 1944 hasta 1957 se convertiría en el principal arreglista musical del conjunto. Sus últimas grabaciones realizadas el 21 de julio de 1944, para esa primera etapa de la RCA Víctor fueron 21 de julio de 1944 con Gri José Claro Fumero, Adolfo Rodríguez. 21 de julio de 1944 Coquito Acaramelado Calixto Leicea. Durante los primeros años de la década del 40 realizan presentaciones en academias de baile, cabarets y en Radio Progreso Cubano. También incluyen en su repertorio guarachas, montunos, entre otros. El 6 de enero de 1944 se integran a la agrupación dos músicos provenientes del conjunto de Arsenio Rodríguez, Lino Frías, que tocaba el piano y entró recomendado por Severino Ramos, y Pedro Nag, que se convirtió en el segundo trompetista de la Sonora Matancera. En el mes de diciembre el director Valentín Cané acepta la recomendación que su hijo Humberto le da sobre Bienvenido Granda para contratarlo como su nuevo vocalista, siendo su primera grabación La Ola Marina de Virgilio González, y con él firman un contrato con la naciente casa discográfica Panar. Hacen grabaciones en este sello, aparte de Bienvenido Granda, Valentín Cané, Israel del Pino, Caíto y Humberto Cané. A mediados de 1946, el fundador Valentín Cané comienza a tener problemas asmáticos que lo obligan a ir abandonando poco a poco su actividad con la agrupación, dejando el cargo de director a Rogelio Martínez, aunque se le reconoció como director oficial hasta 1956, año en que falleció. Antes de que la agrupación firmara su primer contrato de exclusividad con Panar Records, grabó otros temas para el sello Varsity, sin figurar en las etiquetas el nombre de la Sonora Matancera. Aquí destaca la primera versión de Se Formó la Rumbantela de Pablo Cairo, Tumba Colorá y El Cinto de mi Sombrero. Participan en estos números Bienvenido Granda y Humberto Cané. La agrupación ya consolidada estuvo integrada por el siguiente personal: trompetas, Calixto Leicea y Pedro Nag. Contrabajo, Pablo Vázquez Gobín Bubú, quien desde 1952 comenzó a alternar el puesto con su hijo Raimundo Elpidio Vázquez, quien años más tarde lo sustituiría definitivamente. Piano, Ezequiel Frías Gómez Lino. Timbalitos, bongo y campana, José Rosario Chávez Manteca. Tumbadora, Ángel Alfonso Furias Yo. Guitarra y coro, Rogelio Martínez Díaz. Maracas y coro,
Carlos Manuel Díaz Alonso Caíto. Claves y coro, bienvenido Granda. La época de oro. Los años comprendidos entre 1947 y 1959 son considerados la época de oro de la Sonora Matancera. En 1947 firman para el sello discográfico Stinson con el nombre de Conjunto Tropicabana debido a que ya tenían un contrato firmado para la Panar y dicha casa discográfica poseía la exclusividad de Sonora Matancera, y para evitar líos judiciales, lo cambiaron por Tropicabana, abreviado por Tropicabana. En esos tensos pero a la vez sustanciosos momentos ingresan los cantantes Miguel de Gonzalo, Alfredito Valdés y Bienvenido León. En 1948, la vacante dejada 2 años antes por Valentín Cané en La Tumbadora, es suplida por un nuevo integrante, Ángel Alfonso Furias Gillo. En octubre se integra a la Sonora Matancera uno de sus vocalistas más recordados y al primer cantante de talla internacional que tendría el conjunto, Daniel Santos. Santos fue un afamado cantante boricua que ya poseía una larga trayectoria y amplio renombre antes de llegar a Cuba. El primer tema que grabó con la Sonora fue el bolero Se vende una casita de su compatriota, el compositor Pedro Flores. Se suma en 1949 la primera vocalista femenina del grupo, Mirta Silva, renombrada intérprete puertorriqueña, quien ejecutó la guaracha loca de Maximino Rivera. También graban por pocos meses con el sello discográfico Cafamo, firmando posteriormente para Ansonia Records. Bienvenido Granda graba 22 canciones, siendo la primera Se rompió el muñeco, del compositor José González Giralt. Terminadas de grabar se cierra contrato con la casa discográfica. En 1950, aparece nuevamente RCA Víctor, con la cual grabó Daniel Santos, y al terminar no volvieron a dejar registro musical en dicha disquera. Paradójicamente luego de 6 años terminan su contrato de exclusividad con Panar. Algunos de los éxitos de la agrupación en esa época fueron 1944 Echa Pa, Allá Chico Bienvenido Granda Calisto Leicea. 1946 El Pen Pen Bienvenido Granda Luciano Chano Pozo. 1946 Vamos a ver la rueda Bienvenido Granda Calisto Leicea. 1944 La Bamba Alegre Israel del Pino Luis Martínez Serrano. 1947 El Dedo Gordo Alfredito Valdés Jacobo Morcillo /diagonal Fernando García Morcillo. 1948 Hay que vivir el momento Miguel de Gonzalo Miguel Ángel Valladares. 1948 Boda Gris Bienvenido Granda Plácido Acevedo. 1949 En el Tibiri Tábara Daniel Santos Pablo Cairo. 1949 Lo de moda Bienvenido Granda Ernestina Suárez de Leicea. 1949 Qué corto es el amor Mirta Silva 1950 Carolina Cao Daniel Santos de AR. Pero vendría una nueva empresa discográfica en la cual permanecieron unos largos y fructíferos 15 años, de la propiedad de Sidney Seagal, Zico Records. Su primer tema para esta nueva compañía sería La Guaracha tocando madera de la inspiración de Tony Forgo y cantado por Bienvenido Granda el 25 de noviembre de 1949. La Matancera hizo múltiples presentaciones en vivo, varias de ellas grabadas en archivos sonoros que hicieran en Radio Progreso y Radio CMQ. Su programa radial era Cascabel Escandado desde mediados de la década del 40 hasta finales de los 50. Existe una gran cantidad de cantantes que han hecho historia dentro y fuera de la Sonora Matancera, de los cuales la más significativa y destacada es Celia Cruz, que comenzó a cantar con el conjunto siendo muy joven reemplazando a la saliente Mirta Silva, siendo su primer tema grabado el 15 de diciembre de 1950 Cao Maní Picao de José Carbó Menéndez. También afamó temas como Burundanga de Óscar Muñoz Bob Fartique, Yerbero Moderno de Néstor Milí, Rock and Roll de Frank Domínguez, o el bolero Mambo Tu Voz, de Ramón Cabrera.
Celia Cruz permanecería con la Sonora Matancera hasta 1965. 1951 fue un año muy significativo y prolífico para la agrupación matancera, que pudo integrar a sus filas como cantantes invitados a varias importantes voces. Uno de los más recordados fue el ingreso de Miguelito Valdés, quien el 8 de junio grabó su primer tema, La rumba se formó el rumbón, de la autoría de Calixto Leicea. Además, también en 1951 se integró el argentino Leo Marini, quien hace su primera grabación, el bolero Mambo Luna Yumurina, de la inspiración de Luis Reyes y Severino Ramos. También ingresa el 25 de marzo Raúl del Castillo, grabando el bolero Mambo Luna de Miel de Julio Blanco Leonard el 5 de marzo, Gloria Díaz también con el bolero Mambo Ay, Mi vida de Gabriel Luna de la Fuente. El 15 de octubre, Manuel Licea Puntillita se une al grupo grabando su guaracha El Gallo, La Gallina y El Caballo de José Carbó Menéndez. 1952 también es un año importante para la Sonora Matancera, pues por invitación de Celia Cruz, se integró como cantante invitada el 26 de agosto Martha Jean Clark, quien grabó precisamente al lado de Celia Cruz su único tema, el merengue haitiano Choucouné. Lo mismo el 5 de marzo, solo por ese día, graba Pepe Reyes su bolero Cuando mueren las palabras, de los compositores Giraldo Piloto y Alberto Vera. El 1 de abril grabó su primer tema el fabuloso cantante / compositor puertorriqueño Bobby Capó con la Sonora Matancera, el montuno de Severino Ramos Valfrido Guevara, Dengue. En 1953 Daniel Santos dejó parcialmente la agrupación, fue el último año en que grabaron en estudio, pero las presentaciones en vivo se extenderían por muchas décadas más, hasta la misma muerte de Daniel. Ese binomio fue fructífero en ambos sentidos. Daniel dominó la escena musical durante al menos década y media, y la Sonora se hizo famosa internacionalmente al integrarlo a sus filas, principalmente por las grabaciones y actuaciones en vivo que se hicieron durante esos años. Ese mismo año entra en sustitución de Daniel Santos el cantante colombiano Nelson Pinedo y hace su primera grabación con la Sonora el 19 de octubre, quien será Bolero Mambo del mexicano Pablo Beltrán Ruiz. El 3 de noviembre Vicentico Valdés graba la guaracha de Reineiro Martínez Yo no soy guapo. Al año siguiente, el 9 de febrero de 1954, Bienvenido Granda dejaría el sitio de cantante de planta de la Sonora Matancera después de casi 15 años de permanencia. Su última grabación con la agrupación fue la guaracha Sujétate la lengua del compositor Eloy Oliva. Existen 3 versiones acerca de su salida de la agrupación. Se dijo que se molestó porque Rogelio estaba utilizando a otros cantantes para interpretar sus temas sin tenerlo en cuenta. También que en Colombia le habían ofrecido un jugoso contrato que aceptó sin consultar a Rogelio Martínez y que éste optó por dejarlo fuera. Y finalmente que el rompimiento no fue tan agradable debido a problemas personales entre el representante de Bienvenido y Rogelio Martínez, dejando al grupo sin cantante de un momento a otro. Como quiera que hubiera sido, siguieron interpretando en vivo sus grabaciones en aquellos sitios donde fueron contratados juntos. El 18 de mayo ingresa el cantante Rodolfo Hoyos grabando el bolero Convencida de Lino Frías. En junio ingresa quien se planeaba fuera el sustituto de Bienvenido Granda como cantante de planta y que formaría parte del coro, Laito Sureda, quien graba su primera guaracha Cancaneíto Can, de la autoría de Gastón Palmer. El 16 de agosto ingresa el dominicano Alberto Beltrán, ejecutando el bolero de su compatriota Luis Calaf Aunque me cueste la vida, y el 16 de noviembre grabó el número que mayor regalías le dio, El Negrito del Batey de Medardo Guzmán. Lo mismo hacen ingresando el 9 de septiembre, el matrimonio Olga Chorens y Tony Álvarez debutando con el porro Linda Caleñita, de la inspiración del compositor colombiano Lucho Bermúdez. El 4 de abril de 1955 ingresa a la Sonora la cantante puertorriqueña Carmen Delia Di Pini, grabando el bolero de Humberto Jauma Si no vuelves.
En febrero de 1955 la Sonora hizo una gira en Colombia y allí descubren a Carlos Argentino invitándolo a viajar a la isla. Así fue como el 17 de agosto grabó su primer tema, el bolero tango de Aníbal Troilo, una canción. Otro cantante del grupo fue Celio González, quien ya tenía una trayectoria dentro de la isla. Ingresó a la agrupación el 23 de mayo de 1956, ejecutando su primera canción en el estudio, el bolero rítmico de Nelson Navarro Quémame los ojos. Además, formó parte del coro junto a Rogelio, Caíto y Laíto, tocando también el güiro. Permaneció como cantante de planta de la Sonora hasta 1965. Durante esa etapa Laíto se retira del conjunto. En 1957 la Sonora Matancera hace una gira por Perú, Chile y Argentina, llevando como cantantes a Celio González y Carlos Argentino, regresando después de exitosas presentaciones. Ese mismo año se retiran dos integrantes fundamentales, su arreglista musical, Severino Ramos, y el percusionista José Rosario Chávez Manteca, por cuestiones de salud. En su reemplazo ingresa el percusionista Simón Domingo Esquijarrosa, Minino. El puesto de arreglista principal fue ocupado por Javier Vázquez, hijo de Pablo Bubú Vázquez. El 22 de febrero, el cantante Johnny López graba la chomba Calypso Lensted Market. Y el 6 de agosto el uruguayo Chito Galindo graba el bolero Consuélame, de la autoría de Julio Blanco Lanner. En 1958 graban con la Sonora Matancera y se retiran Nausen Pinedo, Vicentico Valdés y Leo Marini. El 23 de enero, el venezolano Víctor Piñero graba la guaracha de Porfirio Jiménez No quiero nada con su mujer. Lo mismo hace Reinaldo Yerrezuelo, conocido como Rey Caney. El 26 de octubre graba su primer tema, el bolero de su autoría Quiero emborracharme. Ese año se produjo el triunfo de la Revolución Cubana, ingresando como gobernante Fidel Castro Ruz. Muchos de los artistas famosos o se exiliaron o cesaron sus actividades para dedicarse a otros rubros. Ese mismo año se retiran Carlos Argentino y Celio González, quedando solo como cantante de planta de la agrupación Celia Cruz. A lo largo de la década de 1950, en los programas en vivo que tenían en Radio Progreso y CMQ, actuaron diversos cantantes que no llegaron a realizar grabaciones en un estudio con la Sonora. Solo hicieron actuaciones en vivo. Es el caso de Orlando Vallejo, Sarita Arceo, Tito Cortés, Caridad Cuervo, Polito Galíndez y Manolo Barquín, entre otros. En una visita que realizó a Cuba en 1955, Pedro Vargas cantó a dúo con Celia Cruz el bolero Obsesión que hiciera famoso Daniel Santos. A principios de los años 1960, en una actuación de la Sonora Matancera en el programa El Estudio Raleigh de Pedro Vargas cuando ya residían en México, cantaron juntos el tema Por dos caminos que hiciera famoso Bienvenido Granda. Por otro lado, se dice que Benny Moré también actuó en vivo con el conjunto, no pudiendo grabar porque pertenecían a distintas casas disqueras. Sin embargo, Rogelio Martínez, Calixto Leicea y Alfredo Chocolate Armenteros, primo de Benny Moré y primer director de la banda gigante de Benny Moré, aseguran que sí actuaron en vivo. Al respecto, Pedro Nat, entonces trompetista de la Sonora y después manager y esposo de Celia Cruz, señaló que el mismo Chocolate fue invitado como tercer trompeta para la actuación que se hizo durante el programa de Cascabeles Candado. Sobre el asunto Elpidio Vázquez, bajista de la Sonora, ha declarado que se agregaron también dos saxofones para reforzar los vientos, y también participó Chicho, el bongocero de Benny Moré y así en conjunto, de acuerdo con declaraciones de Calixto Leicea, entonces primer trompeta de la Sonora, interpretaron en vivo el tema Mucho Corazón. El último disco de la Sonora Matancera grabado en Cuba fue realizado el 10 de mayo de 1960 y lo ejecutó Celia Cruz.
El 15 de junio de 1960, salieron de Cuba para cumplir con un jugoso contrato que tenía la Sonora Matancera y viajan a la Ciudad de México, sin saber que jamás volverían a su país. De acuerdo con declaraciones que hiciera Celia Cruz, el director del grupo Rogelio Martínez era el único que sabía que era un viaje sin regreso a la isla. Jamás volvieron a Cuba, después de esa salida. En la isla se quedó el percusionista Minino, que había renunciado al puesto, por lo que la vacante estaba disponible. En ese viaje también estaba Celia Cruz. Luego ingresan a la agrupación Willy Rodríguez, el Baby, grabando su primer tema el 13 de agosto, el bolero de Javier Vázquez Estoy Loco. Lo mismo hace Alberto Pérez con su primera grabación, el bolero de Humberto Jama Yo no sé qué me pasa, el 13 de julio. En 1961, se reincorpora Celio González y se une al grupo Emilio Domínguez el Jarocho, grabando su primer tema el 10 de octubre, el porro merengue de Lucho Bermúdez Nochebuena. Ingresa a la agrupación como percusionista Mario Muñoz Papaíto. En esos tiempos grabaron discos fuera de Cuba. En 1962, Víctor Piñero graba Puente sobre el lago para conmemorar la inauguración del Puente General Rafael Urdaneta. En 1965, año difícil para la Sonora Matancera ya que se retiran definitivamente como cantantes estelares Celio González y Celia Cruz. En 1966 se retiran Willy Rodríguez y el trompetista Pedro Nar en 1967. También en 1966 culminan su contrato para la Zico Records. Ingresan para ese año con un nuevo estilo para su propio sello MRVA e ingresan los cantantes Elliot Romero, Justo Betancourt, Máximo Barrientos, Tony Díaz. En 1967 entra como segunda trompeta Ramón Emilio Aracena Chiripa que se queda hasta 1971. También ingresan las cantantes Linda Leída y Gladys Julio. Cari Infante entra en 1968. En el año 1969 se incorpora Roberto Torres el Caminante, quien no hizo grabaciones en un estudio con los Matanceros, solo hizo grabaciones en vivo. Para inicios de 1970 se retiran todos los cantantes ingresados desde 1966, quedando solamente Camilo Rodríguez. También se reincorporan por breve tiempo algunas de las voces legendarias del conjunto como Leo Marini, Celio González y Carlos Argentino para realizar nuevas producciones musicales grabadas con Orfeón en México. En 1971 ingresa Eladio Peguero Vega, más conocido como Yayo el Indio, como cantante de planta de la agrupación. De un mismo modo ingresó como trompetista Saúl Torres en sustitución de Chiripa. En 1973 se suma al grupo Belfo Gutiérrez, quien permanecería como cantante hasta 1976. En 1974 la célebre cantante mexicana Toña la Negra realiza 2 grabaciones con la Sonora Matancera. En ese año sale del grupo el trompetista Saúl Torres y es sustituido por Nelson Feliciano, que sale de la Sonora a inicios de 1976, a su vez reemplazado por Hilario Dorval. En 1976 por problemas de salud abandona el conjunto el mítico pianista Lino Frías y es reemplazado por Javier Vázquez. Desde finales de 1975 se sabía que Belfo Gutiérrez salía como cantante de la Sonora y gracias a las recomendaciones del trompetista Nelson Feliciano y del cantante Yayo el Indio, en enero de 1976 Rogelio Martínez integró como cantante a Jorge Maldonado. Varios trompetistas durante esta década desfilaron por la Sonora. Es el caso de Hilario Dorval, que ingresa en 1975, reemplazando a Nelson Feliciano hasta 1977 y desde 1975 a 1977 la tercera trompeta que fue ejecutada por Raymond González. En 1977 ingresa Alfredo Chocolate Armenteros y permanece hasta 1980.
Para el año 1977 Miguelito Valdés vuelve a grabar con la agrupación. En 1978 Calixto Leicea deja de grabar pero continúa acompañando la agrupación. En la década de 1980 la Sonora Matancera pierde la originalidad que por tantos años la caracterizó, dando paso a la modernidad del sonido, electrizando el bajo y el piano. También se dieron dos reencuentros emotivos y el retiro en 1980 de Ángel Alfonso Furias Yo, reemplazándolo en la tumbadora Alberto Valdés. En 1981, la Sonora firma con Fania Records, quienes los incluyen en su nueva filial llamada Bárbaro Records y en la cual permanecen hasta 1984. Justo Betancourt retorna en 1981 grabando un disco de larga duración y en 1982 se reencuentran emotivamente Celia Cruz y la Sonora Matancera, grabando también una larga duración que titularon Feliz Encuentro. Ingresa solo por ese año como cantante Cali Alemán. Hubo también artistas de renombre invitados, es el caso de Johnny Pacheco quien participa en el tema El Tornillo, del álbum Tradición, grabado en 1983 con la voz principal de Yayo el Indio, y en 1984 graba un disco con la Sonora Ismael Miranda, una de las voces más reconocidas de Fania All Stars. Para la ocasión de los 65 años de fundación de la Sonora Matancera se celebró en el Central Park de Nueva York el 1 de julio de 1989, con la integración de Hilda Mirós, de todos los componentes con vida de la Sonora Matancera como también de sus cantantes. También grabaron las presentaciones que tuvieron en el Carnegie Hall. Sería la última vez que todos se juntaban en conciertos. Se presentaron cantando Celia Cruz, Daniel Santos, Vicentico Valdés, Alberto Beltrán, Nelson Pinedo, Celio González, Leo Marini, Alberto Pérez, Bobby Capó, Carlos Argentino, Jorge Maldonado, Belfo Gutiérrez, Roberto Torres, Yayo el Indio y desde luego Carlos Manuel Alfonso Díaz Caíto y Rogelio Martínez Díaz. En diciembre de ese año fallecería Bobby Capó. En 1990 hicieron presentaciones en junio en Cali, pero en septiembre fallece una de las piedras angulares del conjunto, Caíto, y entra en su reemplazo Fernando Lavoy. En 1993 retorna Willy Rodríguez y graban su última producción, de Nuevo México, donde participa como invitado Adalberto Santiago. Yayo el Indio se retira al año siguiente. A partir de ese momento se empezaron los preparativos para la celebración del 75 aniversario de la agrupación. El 13 de mayo de 2001 falleció el segundo director Rogelio Martínez y se asumía que la Sonora Matancera llegaría a su fin. Sin embargo, 2 años después, en 2003, el pianista y, desde 1955, arreglista del conjunto, Javier Vázquez Lausurica, hijo del cofundador del grupo Pablo Vázquez Bubú y hermano del bajista de la Sonora, Raimundo Elpidio Vázquez Lausurica, decide dejar a un lado otros proyectos y en acuerdo con Rogelio Martínez Jr. decide tomar la batuta del conjunto y asume la dirección del mismo. Fijó la residencia del grupo en Las Vegas, Nevada, y desde allí continúa con una labor que inició hace casi 100 años. En el año 2009 lanzaron un nuevo disco con algunos temas viejos del conjunto y temas inéditos en un trabajo que titularon Ay Sonora Pa' Rato. Su principal vocalista es el boricua Darío Rosado. Amigos, espero que les haya gustado este video. No se olviden de dejar sus comentarios, likes, suscribirse y compartirlo.